9 minutos pasan de la hora 13, ya si contamos o pasaron 2 horas desde que abrió el mercado, desde que se conoció el precio del dólar y cómo cierran esta jornada en este viernes después de toda esa turbulencia que fue esta semana tan cambiante de subidas, de bajadas, para saber cómo está el precio ahora. Lo vamos a llamar a él, al señor Patricio Doval, justamente para hacer también este análisis de esta semana. ¿Cómo está el dólar, Pato? ¿Más calmo? ¿Qué dice Dai? ¿Cómo va? Buen ¿Cómo va? mediodía, ¿eh? Más calmo, sí. ¿Te acordás la imagen que dábamos? Nosotros no, porque a ver, nosotros, en mi caso, mi fuente de ingreso es el periodismo, Sí. pero sin dudas que aquellos que hacen operaciones financieras ayer, en realidad a esta misma altura, la semana pasada, estaban muy alertados, moviéndose rápidamente porque veían que el panorama financiero llevaba el camino hacia un desenlace que iba a derivar o en la reimposición de un cepo para evitar la sangría de dólares que había generado 3 días seguidos de intervención del Banco Central para mantener el dólar dentro del límite de la banda en un contexto de fuerte demanda de la moneda norteamericana. O en realidad se iba a una devaluación, porque se veía que el panorama era prácticamente insostenible antes de las elecciones previstas para finales del mes que viene. Pero bueno, el panorama cambió, empezó a modificarse sin mercados el fin de semana a partir de los rumores de una ayuda que parecía iba a venir de Estados Unidos y se terminó de ratificar ese cambio de reglas a partir del inicio de la semana, con la confirmación desde Estados Unidos de la ayuda. Primero un mensaje de Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, que después, al que después le fueron adornando con más datos. El planteo del propio Donald Trump, el propio presidente norteamericano, de asistir a la Argentina. Todo eso quedó reafirmado a partir de la foto, ¿no? De esa comunicación conjunta. En realidad habló más Donald Trump que Javier Milei, que parecía una figura decorativa en esa escena, en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, con un mensaje de respaldo del presidente norteamericano frente a la prensa, y una ampliación de parte del secretario general del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dando algunas previsiones que hablan ahora de una ayuda de 20.000 millones de dólares en formato swap. Eso sumado, Dai, a la decisión de abrir una ventana consensuada durante el fin de semana. Me sonrío porque evidentemente ahí hubo un acuerdo entre los referentes del sector agroexportador, te diría una decena de compañías que se encargan de subir a los buques los granos que se producen en el territorio, y el gobierno nacional, que le permitió acceder rápidamente a 7.000 millones de dólares al gobierno. Esa serie de elementos que acabo de comentar coadyuvaron a tener un viernes hoy con el frente financiero calmo. Y si nos vamos a la cuestión cambiaria en particular, y vamos a poner en pantalla la pizarra, tenemos prácticamente los mismos valores de cierre de ayer a esta hora. No siempre nos toca dar estas novedades a esta hora, cuando abre la rueda y se empiezan a mover hacia arriba o hacia abajo fuertemente los valores de las cotizaciones cambiarias. El oficial 1.355, 1.410 el dólar blue, el dólar mayorista, que es el que se tiene en cuenta para ver si el gobierno interviene vendiendo dólares, está muy lejos del techo de la banda, que está en torno a los 1.475. Fíjate que ahora se está moviendo en alrededor de los 1.337 pesos, 1.375 para el MEP. Y el riesgo país, que estuvo, superó largamente los 1.000 puntos, casi superando los 2.000 la semana pasada, y ahora más calmo, ¿no? Estuvo ayer en torno a los 1.000, pero por debajo de ese piso, y ahora está en 1.023, casi que no se ha modificado respecto del cierre de ayer. ¿Por qué calmo el riesgo país? Porque los tenedores de bonos entienden que Argentina, con el respaldo inédito, es muy difícil ir a ver en la historia reciente un respaldo de estas características de Estados Unidos hacia un presidente argentino, con el aporte en cuestión del swap, los dólares que llegan desde el sector agroexportador le permiten tener aire fresco a la administración Javier Milei, al menos de acá hasta las elecciones.
uno entiende que bajo este panorama es muy difícil pensar en que no haya una actualización cambiaria, una salida de este esquema de bandas, quizás antes de fin de año, pero eso es harina de otro costal. En lo inmediato, el gobierno tiene el terreno allanado, polémicas mediante, ¿no? Me parece que cerrando la semana, evitar hablar de la contienda suscitada a partir de la decisión de arreglar con las agroexportadoras la liquidación de 7.000 millones de dólares, sin dudas es evitar una cuestión que está sucediendo. Muchos de los actores del ámbito rural que han apoyado fuertemente las medidas tomadas por Javier Milei en el último tiempo, inclusive la decisión de eliminar retenciones en forma temporal el día lunes, hoy reniegan de esos aplausos que en su momento esgrimieron, porque ven que el beneficio por el descuento de retenciones no lo han recibido, y en definitiva los que sí se han llevado una tajada de ese esquema que duró apenas 48 horas fueron los agroexportadores. Y más del 80% está acaparado por ellos, Pato, y pequeños y medianos productores quedaron totalmente afuera. Por eso escuchamos tantos gritos en el cielo de parte de Federación Agraria, por ejemplo, durante estos últimos días tras conocerse esa medida, y seguramente serán reclamos que se seguirán escuchando dependiendo de lo que nos traiga este nuevo guión la semana que viene, a ver qué va a suceder también en el mundo de la economía en nuestro país. Sin dudas, uno espera que el panorama financiero comience calmo. La semana al menos no hay ningún elemento que nos haga pensar en que algo pueda alterarlo, al menos desde el sector económico. Puedas ver alguna cuestión vinculada a la política que genere algún impacto en la actividad financiera, pero bueno, por el frente económico no está demasiado turbulento. A ver, esto no significa que las bases del programa no tengan cuestionamientos. De izquierda y de derecha, de centro, bueno, de todos lados. Son los economistas que se agrupan haciéndole críticas a la política económica que está llevando el gobierno Milei. Pero bueno, veremos qué cuestión tenemos para relatar la semana que viene. Pato, buen fin de semana, que descanse. Un abrazo, buena tarde para todos. Adiós.